En Brasil, Chile y Argentina se describe la existencia de visceromegalias del tubo digestivo, las cuales son muy raras en Colombia, Venezuela y América Central. El megaesófago se caracteriza por una dilatación progresiva del esófago, generalmente acompañada de hipersalivación, disfagia, dolor y regurgitación. El megacolon se inicia con constipación y posteriormente se palpa una gran masa abdominal correspondiente a la enorme dilatación del colon. También se han encontrado dilataciones del duodeno, estómago y uretres. Las complicaciones neurológicas han sido menos estudiadas. Se han descrito alteraciones de los sistemas nervioso central, nervioso periférico y del autónomo. Los pacientes presentan parecias, síntomas cerebelosos, convulsiones y cambios psiquiátricos. En las complicaciones graves ocurre la meningoencefalitis, que puede ser mortal. En las alteraciones del sistema nervioso periférico hay trastornos sensoriales y el compromiso del sistema autónomo lleva a daños neuronales en intestino y corazón. Forma congénita. En algunas partes de Chile y Brasil, esta forma de la enfermedad es responsable de alrededor del 10% de los abortos espontáneos y partos prematuros. En general, la enfermedad congénita es poco frecuente y puede ser asintomática. A veces se presenta en niños de madres asintomáticas y corresponde generalmente a prematuros que manifiestan la enfermedad al momento del nacimiento o después de un periodo de latencia que dura varios meses. Se calcula que entre 10 y 20% de las madres infectadas pueden transmitir el parásito al feto. Los órganos más comprometidos son corazón, esófago, intestino, cerebro, piel y músculos esqueléticos. El cuadro clínico se caracteriza por hepato y esplenomegalia con o sin fiebre. En muchos casos existen manifestaciones neurológicas de meningoencefalitis semejantes a la neurosífilis del recién nacido. Pueden presentarse convulsiones, hiporreflexia, hipotonía, temblores de las extremidades y apnea. La anemia es constante y existir lesiones cutáneas y alteraciones cardiovasculares, principalmente miocarditis. Ocasionalmente hay complicaciones oculares, esofágicas, cardíacas y genitales. Igualmente anemia, leucocitosis con linfocitosis, hiperglobulinemia, hipoproteinemia y algunas veces hiperbilirrubinemia. Líquido cefalorraquídeo puede ser de aspecto normal o mostrar aumento de linfocitos y aumento de las globulinas. El pronóstico de la enfermedad en los niños es de gravedad, con una mortalidad aproximadamente del 50%. Enfermedad en el paciente inmunosuprimido. La forma severa de la enfermedad ocurre en pacientes inmunosuprimidos en los que se reactiva una infección asintomática por T. cruzi. En estos casos la enfermedad es semejante a la forma aguda del Chagas. La complicación más frecuente en estos casos es la meningoencefalitis aguda, con edema cerebral y hemorragias del tejido blando. Otra manifestación de severidad es miocarditis aguda, epicarditis y endocarditis. La mortalidad en la forma severa es alta, aproximadamente de 53%. La supervivencia del paciente depende de lo temprano que se haga el diagnóstico y de la rápida instalación de la terapia. La infección también se puede transmitir por el trasplante de órganos, principalmente del riñón y corazón de cadáver con infección no detectada. También pasar el parásito por transfusión de sangre o sus derivados, como resultado de la inmunosupresión por corticosteroides, ciclosporina y otros medicamentos. Las manifestaciones clínicas de la fase aguda pueden aparecer desde 30 días hasta 14 meses después del trasplante y consisten en fiebre, hepatoesplenomegalia, mialgias y signos de miocarditis, incluyendo arritmias. En los casos de trasplante de corazón predomina el compromiso miocárdico. En la reactivación en pacientes trasplantados, infección por VIH o inmunosupresión por medicamentos, ocurre con frecuencia meningoencefalitis que puede llevar rápidamente a la muerte. La reactivación de la trepanosomiasis por SIDA ha ocurrido principalmente en Brasil y Argentina, y cuando los niveles de células CD4 están por debajo de 200 milímetros cúbicos. 200 por milímetro cúbico. El compromiso principal de en estos pacientes es en el sistema nervioso central, con fiebre, cefalea, vómito, convulsiones y signos neurológicos. El líquido cefalorraquídeo tiene una pleocitosis mononuclear. Lo más común en estos pacientes es que se presente una meningoencefalitis uni o multifocal. Inmunidad. La infección por T. cruzi induce una buena inmunidad. Los parásitos tienen mecanismos para evadir la respuesta inmune. El huésped produce anticuerpos específicos de tipo inmunoglobulina G y M, y en la inmunidad celular participan activamente los macrófagos. En el daño tisular se ha sugerido que exista una reacción de tipo autoinmune. Hasta el momento no existe una vacuna que proteja de la infección. Como otros hemoparásitos, T. cruzi induce un estado inmunitario que hace variar la evolución de la enfermedad. Al iniciarse la infección puede existir una parasitemia notoria que dura varias horas o semanas para luego decrecer hasta ser prácticamente insignificante. Esta parasitemia está estrechamente relacionada con la inmunidad que aparece en el huésped después de la infección.
Se han demostrado anticuerpos que son capaces de provocar la elipsis del parásito, lo cual sirve para controlar la parasitemia. La tripanosomiasis existe el estado de premonición, pero también la infección deja una fuerte inmunidad adquirida. Se han identificado anticuerpos específicos por métodos serológicos, representados tanto por G como por M, y algunos con participación del complemento. Es importante aclarar que los antígenos de Trypanosoma cruzi son de naturaleza polimórfica y con gran variabilidad genética. Además de la inmunidad humoral, la celular tiene un papel predominante, especialmente con la participación activa de los macrófagos, que tienen capacidad de fagocitar los parásitos. Las reacciones de hipersensibilidad, que desencadenan lesiones inflamatorias en la fase crónica, se deben a la liberación de sustancias antigénicas que al entrar en contacto con los linfocitos producen inflamación y causan daño a los tejidos subyacentes. Se han encontrado positivas las pruebas de transformación blástica de linfocitos inducida por antígenos específicos. En los individuos infectados se establece una respuesta inmune efectiva contra las formas parasitarias intra y extracelulares, pero el parásito está en capacidad de evadir la respuesta inmune del hospedero mediante varias estrategias. Como mimetismo con el huésped, el parásito expresa antígenos similares a los componentes del organismo parasitado. Estos antígenos pueden desencadenar efectos autoinmunes que se manifiestan en las formas crónicas de la enfermedad. Cambios antigénicos. T. cruzi hace un rápido reciclaje de sus antígenos superficiales y subdisolubles. Cuando el huésped produce una respuesta inmune, el parásito evade esta respuesta al modificar su antigenicidad periódicamente. No activación del complemento. Las formas infectantes de T. cruzi no activan la vía alterna del complemento debido a un componente no identificado de la pared. Además, las formas circulantes resisten análisis por anticuerpos sin complemento. Localización intracelular. Los amastigotes de T. cruzi escapan de los sistemas de la inmunidad debido a su crecimiento y multiplicación intracelular. Evita su destrucción intracelular. Los parásitos infectan células con poca capacidad parasiticida y cuando entran en células con lisosomas impiden la fusión de estas con el fagosoma. Además tienen la capacidad de escapar del fagosoma hacia el citoplasma de la célula. Inmunosupresión. En la infección por T. cruzi se produce una inmunosupresión general con disminución de anticuerpos para ciertos antígenos. Además hay falta de producción de interleucina 2. Tanto en la etapa aguda como en la crónica de la enfermedad se pueden detectar autoanticuerpos que son capaces de reaccionar con las células infectadas del endocardio contra estructuras vasculares y el intersticio del músculo del corazón. Estos anticuerpos se han denominado EBI, endocardio vasos intersticios, lo cual demuestra que tanto el parásito como estos tejidos comparten antígenos comunes. Algunos investigadores tratan de desarrollar una vacuna para la protección del huésped. Se han ensayado experimentalmente varios tipos de inmunógenos como parásitos muertos, tripomastigotes irradiados, cepas virulentas, cepas atenuadas, parásitos irradiados y fracciones antigénicas, entre las cuales existen algunas proteínas implicadas en la protección inmunitaria con diferentes respuestas de protección para los animales. Aunque en la actualidad se investiga activamente sobre la inmunidad en esta parasitosis, quedan aún muchos aspectos por aclarar. Diagnóstico. Es posible detectar los parásitos en la sangre, principalmente en la fase inicial de la infección, mediante exámenes en fresco, gota gruesa, extendidos coloreados, biopsia, cultivo, PCR y seno diagnóstico. En la fase indeterminada la parasitemia es baja y el parásito se encuentra por cultivos y seno diagnóstico. En crónica los parásitos son muy escasos y son de utilidad las pruebas serológicas principalmente ELISA e IFI. El diagnóstico diferencial de la enfermedad varía de acuerdo a la forma clínica en la que se encuentra el paciente. En la fase aguda puede confundirse con varias enfermedades infecciosas febriles. Sin embargo, la presencia del chagoma o del signo de Romaña son características que contribuyen al diagnóstico. En la forma crónica es más difícil orientar el diagnóstico. La miocarditis, con las características descritas anteriormente, los antecedentes de residencia en una región endémica de enfermedad de Chagas y las alteraciones radiológicas y electrocardiográficas hacen sospechar el diagnóstico. Con frecuencia es necesario descartar otras causas de miocarditis. Debe hacerse diferenciación clínica con otras enfermedades que causen enteromegalias. En la enfermedad congénita se establece un diagnóstico diferencial con sífilis, toxoplasmosis, enfermedad hemolítica del recién nacido y cuadros septicémicos. Cuando existe compromiso meningoencefalítico, es necesario descartar otras meningitis y encefalitis virales. La sospecha clínica de la enfermedad se debe confirmar por el laboratorio. Los exámenes de rutina pueden mostrar algunas variaciones. En la fase aguda se encuentra ligero leucocitosis, posteriormente tendencia a la leucopenia, con aumento de células mononucleadas y disminución de neutrófilos. Cuando existe compromiso neurológico, el LSR presenta aumento de globulinas y de leucocitos, especialmente linfocitos, además de
anticuerpos específicos. Los procedimientos de laboratorio propios para el diagnóstico de la enfermedad se utilizan de acuerdo a la fase de la infección en que se encuentra el paciente. Los métodos disponibles se dividen en parasitológicos directos, parasitológicos indirectos y serológicos. Métodos para identificar el parásito. Estos procedimientos son de utilidad en los periodos de parasitemia, como sucede en la fase aguda de la infección, pero los resultados negativos no la excluyen. En la forma crónica rara vez se logra demostrar el parásito para estos métodos. Cuando la parasitemia es baja requiere varias preparaciones y considerable tiempo para lograr encontrar los parásitos. El examen en fresco tiene por objeto visualizar el tripomastigote en una gota de sangre obtenida por punción digital con lanceta, colocando la gota entre la lámina y la vinilla. En la fase aguda se puede encontrar el parásito hasta en un 90%, pero en la crónica la sensibilidad es menor del 10%. La búsqueda se facilita con el microscopio de contraste de fase. El movimiento de los parásitos ayuda a su detección. Extendido coloreado. Los extendidos delgados o frutis de sangre o plasma en láminas o laminillas se pueden colorear con los derivados de Romanowsky, especialmente Giemsa, lo cual es importante para la identificación morfológica. Su sensibilidad para el diagnóstico es menor del 60% en la fase aguda. Otra gruesa, la misma técnica empleada para la malaria se utiliza en la trypanosomiasis. Este método permite estudiar un mayor volumen de sangre y es más útil en el extendido. Cuando la parasitemia es baja, es recomendable hacer repetidas preparaciones para lograr mayor eficacia y su porcentaje de sensibilidad llega hasta el 70% en la fase aguda. Recuento de trypanosomas. En algunas ocasiones se requiere hacer recuento de parásitos por milímetro cúbico de sangre con el fin de evaluar el grado de parasitemia. Para ello se utilizan cámaras cuentaglóbulos, como se hace para el recuento de leucocitos. Métodos de concentración. Se han propuesto varias técnicas para concentrar tripanomastigotes. El procedimiento más usado es el de Stroud y sus modificaciones, que tienen una sensibilidad del 90% y a 100% en la fase aguda, pero no llega al 10% en la crónica. Se obtiene sangre por punción venosa para colocar en un tubo de ensayo sin anticoagulante. Se deja retraer el coágulo y los tripanomastigotes salen hacia el suero, el cual se centrifuga para obtener una mayor concentración y observarlos en fresco o coloreados. Existen variaciones a esta técnica que se basan en la separación de los parásitos de sangre mediante el uso de tubos capilares con heparina o sangre venosa citratada, de la cual se separan los glóbulos rojos por sedimentación espontánea o centrifugación. Los parásitos salen al plasma sanguíneo y se pueden observar al microscopio en la zona limítrofe de la capa de eritrocitos y plasma, bien sea en fresco o coloreados. Biopsia. Se utiliza para comprobar las formas tisulares de T-cruce. Se pueden ver en los tejidos los llamados nidos de mastigotes en su interior. Sirven en algunos casos para el diagnóstico de la enfermedad a pesar de no encontrarse parásitos en la sangre circulante. En la biopsia de ganglio linfático y de miocardio se puede hacer PCR para confirmar la presencia de parásitos. PCR. El ADN, el núcleo del cinetoplasma, contiene varias secuencias repetitivas que son de utilidad para el uso de la técnica de PCR. Con este método se detecta parasitemia en las fases agudas, indeterminada y crónica. La sensibilidad del PCR es mayor que con otras técnicas parasitológicas y varía según la fase de infección, la edad del paciente y el volumen de la muestra. Esta técnica también se aplica al estudio de las deyecciones de los vectores. Métodos parasitológicos indirectos. Estos métodos tienen por objeto multiplicar los parásitos en el laboratorio a partir de diferentes muestras del paciente y son más sensibles que los métodos directos. Sin embargo, tienen el inconveniente de que los resultados se demoran varias semanas. Los métodos indirectos tienen mayor aplicación en la fase crónica de la enfermedad cuando la parasitemia es baja. Cultivos. Se encuentran positivos en el 100% de los casos agudos y entre el 3 al 55% de los pacientes con infección indeterminada y crónica. El medio más utilizado en la actualidad es el medio LIT, Liver Infection Tryptose, debido a que se puede obtener una sensibilidad muy alta en la fase aguda de la enfermedad y de un 40 al 50% en la crónica. Se ha demostrado que al sembrar el sedimento después de la remoción del plasma de sangre desfibrinada de pacientes en la fase crónica se obtiene positividad del 55%, comparable a la obtenida con el seno diagnóstico. Otros medios utilizados son NNN, Nopi-McNeil-Nicol, BHI, infusión de cerebro y corazón, Noeller-Pachanian, Davis, etc. Algunos medios de cultivo presentan ventajas por el aislamiento inicial, en cambio, otros se utilizan para el sostenimiento posterior de las cepas aisladas. A los 8 días de la siembra se debe examinar el líquido sobrenadante de cada uno de los tumos para la observación en fresco y en preparaciones coloreadas. Además de los hemocultivos, se puede utilizar líquido cefalorraquídeo o macerado de tejidos para la siembra.
Seno diagnóstico presenta una efectividad del 85 y 100% en las formas agudas, 80% en las congénitas y entre 20 y 50% en las crónicas. Consiste en utilizar los insectos vectores limpios de la infección mantenidos en colonias en el laboratorio. Con ellos se hace picar a los pacientes sospechosos y en la sangre ingerida existen parásitos y se obtiene su multiplicación dentro del tubo digestivo del vector. Este método equivale a un cultivo de tripanosomas en el intestino de los vectores. Se prefieren ninfas de 3 a 5 de tercero a quinto estadio que hayan tenido algunas semanas de ayuno y estén ávidas de alimentarse para favorecer la ingestión de buena cantidad de sangre. Cada insecto ingiere entre 0.05 y 0.3 mililitros según el estado evolutivo de la ninfa. Se colocan alrededor de 10 a 40 ninfas, preferiblemente de tercer estadio de Rhodnius prolixus, dentro de una caja con una boca libre cubierta con gasa. Se pueden colocar hasta 4 de estas cajas sobre la piel de los antebrazos. A través de la gasa, los insectos efectúan la picadura y chupan sangre durante 20 minutos aproximadamente. Este procedimiento no es doloroso, pues su saliva es anestésica. Se debe tener en cuenta que la infección es diferente en las distintas especies de triatomíneos, por lo cual se recomienda utilizar el transmisor natural en la región. Para aumentar la sensibilidad, el método se repite en la misma persona cada 10 a 14 días por 3 a 6 veces. Puede emplearse también el seno diagnóstico artificial colocando sangre venosa deshidratada en recipientes cubiertos con membranas especiales a través de las cuales los vectores pueden ingerirla. Después de la succión de sangre, las deyecciones de estos triatomíneos se examinan al microscopio para buscar tripomastigotes o epimastigotes en este contenido intestinal. Generalmente la lectura del seno diagnóstico se hace después de los 8 días y se descarta como negativo con examen a los 30, 60 y 90 días después de la alimentación. Para la obtención del contenido del tubo digestivo se hace un masaje abdominal a la ninfa sin presionar o se provoca una deyección al colocarla verticalmente utilizando una pinza que aprieta la parte media. También puede macerarse el intestino de los vectores con el objeto de obtener la mayor cantidad de material para estudio. Los tripanosomas se buscan microscópicamente y hacer coloraciones para diferenciarlos de Terrangeli o de otros tripanosomatidiosos como Blastocritidia triatoma, un parásito que puede confundirse con tripanosoma no infectante para el hombre común en los triatomíneos. Se puede tratar de aumentar el número de parásitos inyectando el contenido intestinal en un animal susceptible, como el ratón. En los animales inoculados se examina la sangre y se hace estudios histopatológicos o senodiagnósticos. Inoculaciones en animales. Los animales utilizados deben proceder de colonias protegidas de infecciones naturales por tripanosomas. Los principales animales de experimentación utilizados en los laboratorios son los ratones, a los que se les inyecta 0.5 mililitros de sangre venosa tratada de la capa de células blancas después de centrifugar o del material procedente de los senodiagnósticos, bien sea el contenido de las deyecciones o el macerado de los vectores. La inoculación se hace intraperitoneal subcutánea a través de la conjuntiva. Después de 3 a 5 días se inicia el estudio de la parasitemia, el cual continúa hasta la sexta semana después de la inoculación inicial. La búsqueda de los parásitos circulantes se realiza de la misma manera descrita para los exámenes en fresco y coloreados. Este método de diagnóstico no tiene gran sensibilidad y se recurre a él cuando se quiere diferenciar las especies de tripanosomas visualizadas en las deyecciones de los vectores. La importancia mayor del método radica en el estudio de la virulencia de las cepas de tripanosoma. Procedimientos serológicos. Los diferentes procedimientos serológicos que detectan la presencia de anticuerpos indican indirectamente la existencia presente o pasada del parásito en el organismo. Estas pruebas se utilizan en especial en las etapas latente y crónicas de la infección, cuando es difícil encontrar los parásitos. Los antígenos se preparan de parásitos completos o de fracciones antigénicas. Con esto se han desarrollado gran variedad de reacciones. Los títulos de anticuerpo varían ampliamente de acuerdo al tipo de antígeno, purificación de este, especificidad y sensibilidad de la reacción. Estos títulos no guardan relación con la presencia o gravedad de las manifestaciones clínicas ni con la extensión de las lesiones. En la fase aguda se detectan anticuerpos de inmunoglobulina M contra T. cruzi, que son reemplazados progresivamente por los inmunoglobulina G a medida que progresa la enfermedad. Solo en infecciones recientes se encuentran reducción o desaparición de los títulos después del tratamiento con drogas tripanocidas. En la infección aguda es importante determinar la presencia del parásito y ayuda al diagnóstico a la presencia de anticuerpos M. Igualmente sirve para el estudio de la infección congénita. En las fases latente y crónica hay menos probabilidad de encontrar el parásito y por lo tanto es útil la detección de los anticuerpos G, inmunoglobulina G.
La OMS ha establecido una norma para que para hacer un diagnóstico de certeza de infección en estas últimas fases es necesario demostrar la positividad con dos pruebas serológicas que tengan un principio diferente. El seguimiento de los anticuerpos es también útil para el control post-tratamiento de la enfermedad, en donde se espera la disminución de los títulos y en la fase aguda de su desaparición. Se recomienda hacer estudios serológicos cada 6 meses, haciendo el primero a los 6 meses de terminado el tratamiento. Las principales pruebas serológicas son inmunofluorescencia indirecta IFI. Es una prueba sencilla y altamente específica que ha reemplazado la clásica reacción de verificación del complemento. Aparece positiva precozmente y permanece a títulos bajos por tiempo prolongado. Utiliza como antígeno T-cruci, fijado en la preparación en sus formas tripo y epimastigotes. Los epimastigotes fijados con formol son antígenos estables y con ellos es posible diferenciar anticuerpos inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. En algunas ocasiones muestra reacciones cruzadas con infecciones por otros protozoarios como los del género Leishmania. Esta inespecificidad se acentúa en los títulos bajos. Estas reacciones se pueden eliminar por procedimientos de absorción selectiva. La prueba para anticuerpos inmunoglobulina M está indicada en recién nacidos con posible infección congénita y para el estudio de infecciones recientes en cualquier paciente. La inmunofluorescencia indirecta IFI se usa como prueba confirmatoria de infección por trypanosoma cruzi cuando la prueba de ELISA o hematoaglutinación están positivas, especialmente en los estudios de banco de sangre. Prueba de ELISA utiliza como antígeno extractos del parásito o sus fracciones absorbidas con microplatos. Además conjuga dos marcadores con peroxidasa o fosfatasa. Es una prueba muy sensible para detectar anticuerpos G y M o de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, de especial utilidad para bancos de sangre. Las pruebas de ELISA positivas se confirman con la IFI. Hemaglutinación indirecta HAI. Se utilizan glóbulos rojos tamizados a los cuales se les adhiere un antígeno con polisacáridos o glicoproteínas. El micrométodo semi-cuantitativo se utiliza como prueba inicial de selección en grupos grandes de población. La sensibilidad es mayor en las formas crónicas que en las agudas y la especificidad se considera buena. Fijación del complemento FC. Prueba escrita en 1913 por Guerreiro Machado. Fue la más utilizada durante muchos años. La técnica más usada ha sido la fijación del complemento del 50% de hemólisis usando antígenos específicos de T-cruci, de mayor aplicación en las formas indeterminadas y crónicas de la enfermedad. Estos antígenos son extractos acuosos con metanol obtenidos del parásito completo. La especificidad depende del tipo de antígeno utilizado y es casi del 100% con antígenos proteicos. También se emplean fracciones purificadas del parásito. La sensibilidad es de 20-40% en la fase aguda y de más del 90% en la fase latente y crónica. Por la complejidad técnica de esta prueba se sustituyó por la inmunofluorescencia indirecta. Prueba de látex. Las partículas de polietileno se unen a diferentes tipos de antígenos obtenidos por lisis de parásitos. Esta prueba muestra una alta sensibilidad para el diagnóstico tanto en formas agudas como en las crónicas. Cada lote de antígenos debe ser valorado en su sensibilidad, especificidad y estabilidad para poder conseguir una buena reacción. En general se puede considerar como una prueba de tamizaje de pacientes. Aglutinación directa. Esta prueba es poco específica, tiene especial valor para demostrar la presencia de anticuerpos en los estados agudos. El antígeno consiste en epimastigotes tratados con tripsina y formol. Se usa con o sin 2-mercaptoetanol para discriminar el tipo de anticuerpo. Continuaremos con epidemiología y prevención.